Muy buenos días, Iglesia del Retorno, ¿cómo están? Feliz sábado. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Había estado en algunas iglesias por aquí cerquita, en campaña, en predicación, pero no me había tocado venir aquí. Y gracias a Dios me han hecho una invitación y por la gracia de Dios es que he estado aquí. Me alegra tanto compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hace un ratito que venía en el camino, venía en el camión y yo no sé si ustedes notaron cómo se ve el cielo hoy. ¿Lo pudieron ver? Digo, yo venía tarde ya venía con el reloj y decía, ay, mi madre viene y ya son las 11. Y yo voy a llegar corriendo y voy a subir a la plataforma, pero mientras el Señor me daba esa paciencia de llegar, yo veía por la ventana ese cielo azul sin ninguna nube. Sin ninguna nube y decía, ay Señor, mira, qué lindo cielo me regalas hoy, sábado. Así está nuestra vida hoy, libre de preocupaciones, libre de problemas. Está un cielo abierto y dice la Biblia que ahí también está la presencia de Dios. A la diestra de Dios está ¿quién? Está Cristo y está intercediendo por nosotros. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, Jehová Roy, Jehová es mi pastor. Y Él sabe lo que resta, nada le faltará. ¿Puedo escucharlo? Jehová Roy, hermana. Jehová Roy. Jehová Roy. Jehová Roy, hermana. Ese es el salmo favorito mío. Jehová es mi pastor. Jehová Roy. Voy a invitarte a que vayas conmigo a tu Biblia. Quiero invitarte a que abras la Biblia en el capítulo 40 del libro de Salmos. Estudiar los salmos o la lectura sapiensal de la Biblia tiene un gran sentido a nuestra vida, porque no solamente estamos viendo poemas o canciones de alguien que vivió en el pasado y que está tratando de darnos su propia experiencia, no. En realidad, cuando abrimos el libro de los salmos, vemos un poquito más allá de una simple canción, de un simple poema. Vemos en la vida de alguien una actividad de gratitud. Una actividad de gratitud. El día de ayer, la escuela donde también trabajo, el Seima, llevaba una actividad de acción de gracias. El 22 de noviembre, en los Estados Unidos, en Finlandia, en algunos países de Centroamérica y del Caribe, practican el Thanksgiving, que significa un día de acción de gracias. Y yo decía, ¿por qué la escuela aquí en México practica esta celebración si no es de nuestra cultura, si no es parte de nuestra manera de vivir? Y bueno, decía, bueno, ya sé que aquí tienen una escuela de inglés y dándole esa oportunidad a la escuela de inglés de participar, de cantar y de hacer tantas cosas en el mismo idioma, yo decía, a lo mejor sería por eso. Pero después, analizando estas cosas, decía, en México no se practica un día de acción de gracias. Y mi mente me martillaba y después el Señor me enseñó que aunque no tenemos una costumbre de mantener un día de acción de gracias, nuestra identidad como mexicanos sí es siempre de dar las gracias. Sí, viví 4 años de mi vida en Cuba, estudiando en el Seminario Teológico Adventista de Cuba. Y hay algo que siempre me incomodó viviendo en ese lugar. Aquí nosotros estamos acostumbrados a que si alguien estornuda, la mayoría de nosotros le dice salud y espera que respondan como. Claro. No es obligatorio, ¿verdad? Pero se espera. Uno ya sabe, en automático, alguien estornuda y no lo conoces, vas en el transporte, no lo conoces, estornuda. Y tú le dices salud y tú esperas que esa persona te diga gracias. Yo subía al transporte público allá en Cuba, a los camiones que les llaman guagua, y la gente ahí estornudaba fuerte. Y yo les decía salud, pero ellos nada más me quedaban mirando y no decían nada. Y a veces hasta me sentía incómodo porque decía, híjole, parece que la gente no se agrada cuando yo le digo salud. No lo hacían. Y yo decía, mira, en México no se hace el Thanksgiving, pero sí somos un pueblo agradecido.
Todo el tiempo estamos tratando de decirle gracias a alguien porque me ofreció un vaso de agua, porque me dio permiso, o simplemente no supe por qué, pero di las gracias. Bueno, cuando leemos los salmos, nosotros vamos a encontrar ahí no solamente poemas o canciones, como te dije hace un momentito, vamos a encontrar la vida de alguien que está completamente dándole las gracias a Dios. Y el Salmo 40, quiero que lo leas conmigo, los primeros 3 versículos. Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo a este salmo para ver por qué el salmista agradece a Dios. Dice la Biblia: pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. Dice la Biblia: oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Puso luego un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Y los que vieron, dice la Biblia, temieron y también confiaron en Jehová. El salmista está diciendo algo bien interesante. ¿Cómo se encuentra su vida? ¿Cómo está la vida del salmista cuando él escribe el Salmo número 40? Dice la Biblia que él se siente en el pozo de la desesperación. Y el título de nuestro tema se titula: Señor, sácame del hoyo. Y es que en este tema yo quiero que tú entiendas qué cosa es un hoyo, qué cosa es un pozo, qué cosa es un abismo, qué repercusiones tiene que tú estés en ese lugar. También quiero que tú te des cuenta cómo llegaste ahí, y también quiero que tú sepas cómo salir de esa situación, porque una persona agradecida, la Biblia dice que también pasa por dificultades toda la vida. Y la Biblia no nos ha engañado. En las mismas palabras de Jesús, la Biblia nos ha dicho: en el mundo tendréis ¿qué cosa? Mira, esto es como si fuera el pan de todos los días. Jesús está diciéndole a sus discípulos: tengan paciencia. En el mundo siempre habrá motivos para trabajar, siempre habrá motivos para ver una manchita negra en la vestidura blanca de alguien. La Biblia está diciendo que aún con todas estas cosas es necesario que nosotros entendamos por qué es bueno que el Señor nos saque del hoyo. El Salmo 41, que fue el que leímos, nos dijo: pacientemente esperé en Jehová y Él abrió mi boca. La Biblia hoy nos va a decir qué cosa es el hoyo. La Biblia manifiesta una situación en nuestras vidas, manifiesta una situación ya sea de enfermedad, ya sea por un problema dentro de la vida financiera, dentro de la familia, dentro del carácter, dentro de la comunidad. Dios siempre va a manifestar que una condición de un hoyo representa un lugar donde una persona se siente con las siguientes características. No sé si ahí me pueden ayudar con la pantalla. Siguiente diapositiva. ¿Otra? Ahí estamos. Creo que no se alcanza a ver bien, pero se las voy a leer. Una situación en la que una persona se siente dentro de un hoyo manifiesta 4 características. Quiero que la repitan conmigo, ya que la pantalla no logra verse a plenitud. Dice la primera característica de una persona que se siente dentro de un hoyo es que se siente, repitan conmigo, incapaz. ¿Cómo se siente esa persona? Incapaz. La segunda característica de una persona que está dentro de un hoyo es que quiere, pero no puede. O sea, en pocas palabras, es una persona inestable. ¿La primera cuál fue? Incapaz. La segunda, inestable. La tercera característica de una persona que llega a vivir en un hoyo, dice la Biblia, es que se siente como sucio todo el tiempo. Le falta una victoria en su vida espiritual. Y la última característica de una persona que está en una situación, como lo describe el salmista, en un hoyo, dice la Biblia, es que le falta ¿qué cosa? Visión. Repítanmelas, por favor. Incapaz, inestable, sucio. Así vive una persona que está dentro del hoyo. Y David,
cuando hace el Salmo número 40, así mismo se siente. Así mismo se siente incapaz, se siente que quiere hacer las cosas y no puede, se siente también sucio y sin una visión, no ve más que muros, no ve más que problemas, no ve más que situaciones angustiosas en la vida y no puede echar ninguna empresa a andar, ningún plan a activar, porque él se siente así, hundido, fracasado en un hoyo. Hoy quiero decirte cuáles son las razones por las cuales entramos en el hoyo. ¿Te has preguntado tú alguna vez? ¿Has visto en la calle a alguien que se cae a un hoyo? Hay dos razones por las cuales esa persona se ha caído en el hoyo. La primera de ellas es porque alguien lo ha tirado. Mira, ahí abre en tu Biblia, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 85. La Biblia lo describe así: una persona para llegar a un hoyo, a un lugar de desesperación, a un lugar donde le hace falta algo, a un lugar donde la paz y la felicidad no es lo que se percibe. La Biblia dice que como primer punto, esa persona está en el hoyo primeramente porque alguien lo tiró, porque alguien lo empujó, porque alguien le puso el pie y se cayó en el hoyo. Dice la Biblia, Salmo 119, versículo 85: estos arrogantes que odian tus enseñanzas, ¿qué dice la Biblia? Cavaron hoyos profundos, ¿qué dice? Para apartarme. La primera razón por la que una persona cae en un hoyo, dice la Biblia, es porque alguien o lo empujó, o lo tiró, o le hizo una trampa. Y sabes que yo conozco así muchas personas que no están dispuestos a conocer a alguien más porque un ella o un él le ha roto el corazón. Porque un él o un ella le han robado, le han hecho fraude. El año antepasado que atendía el distrito de Tultepec, me encontraba con uno de mis hermanos un poquito desesperado. La casa la tenía en deuda, el trabajo le faltaba, y cuando yo venía a ver por qué él estaba en medio del hoyo, me daba cuenta que uno de sus hermanos de carne le había llevado a esta situación. Habían comprado un terreno, habían comprado unos locales para echarlos a andar y trabajar, hacer una fuerte inversión y que las dos partes salieran bien, ganando lo suficiente, ganando lo que era justo. Pero el hermano me cuenta que su hermano de carne, no fue el vecino, no fue el amigo, fue su hermano de carne, le llevó a la quiebra, le hizo fraude con los papeles, se quedó el local, se quedó el terreno, se quedó el negocio y él se quedó, dicen por ahí, en el contexto más popular, como el chinito, milando, nada más. Y ahora la casa la tenía en deuda, el carro se lo estaban por quitar y el trabajo de él le estaba escaseando. La Biblia está diciendo que como primer lugar una persona entra en el hoyo o cae en el hoyo porque ¿qué? Porque alguien lo aventó. Sí, esa es la razón principal o número uno por la que una persona está en el hoyo. Alguien pecó contra él, engañó a la muchacha, engañó al muchacho y ahora él no quiere saber de nadie. Ni siquiera quiere hacer amigos porque algo o alguien le dañó tanto que robó la manera de tener confianza con los demás. Ahora él no quiere nada. Él no lucha por nada, él no tiene una visión. Ahora él se siente incapaz de conquistar a alguien. Ahora él se siente indeciso de saber si sí o si no. Ahora se siente sucio por una situación que alguien hizo contra él. Y por si fuera poco, ahora él también se siente sin visión. No sabe qué hacer, no sabe con quién acudir. Lo único que puede hacer es orar. La segunda razón por la cual una persona entra en el hoyo o cae en el hoyo, la Biblia la describe de la siguiente manera. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí? ¿Cuál es la segunda razón por la que una persona entra en un hoyo? La primera fue porque alguien lo empujó o lo tiraron. La segunda es, él mismo se cayó.
Él mismo se cayó. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 29 de Proverbios. Proverbios 29, 6 dice de la siguiente manera: la gente malvada que queda atrapada. ¿Por qué cosa? Por el pecado. Pero los justos escapan, ¿cómo? Con gritos de alegría. Dice la Biblia así. ¿Cuál es el pago final de un pecador? ¿Cuál es? ¿Y a dónde se lleva el que está muerto? A un hoyo. Y dice la Biblia en el proverbio: los malvados quedan atrapados, ¿cómo? Por el pecado. Los malvados caen en el hoyo por sus mismas acciones. Mira, hay personas que no debiesen estar en el hoyo. No debiesen tener el problema que tienen con la mujer o con los hijos. No debieran tener ese problema financiero en donde no supe ahorrar, en donde no supe llevar mis finanzas de tal manera que hubo una organización donde yo me vi fiel a Dios, fiel a mi mujer, fiel a mis hijos, y todavía tengo la oportunidad de seguir emprendiendo cosas. No supe, no devolví el diezmo, lo gasté en cosas que para mí eran emergentes, pero en las cosas importantes no eché raíz, y entonces ahora el fracaso financiero ya me alcanzó. Mira, hay personas que le está diciendo el pastor, le está diciendo otro que se siente pastor, le está diciendo la mamá, le está diciendo el papá: hija, ese muchacho no te conviene. Le está diciendo el tío, el que tiene el diente de oro, ese que sabe todo, ese que puede todo. Le está diciendo: no, ese muchacho no es. Pero ella dice: el Señor me lo va a cambiar. Estoy orando por él. Y entonces se casa, fracasa, y luego sí viene y dice: el Señor, ¿cómo pudo permitir? La primera razón por la que una persona cae en el hoyo es porque alguien lo tira. Pero otra muy grande razón por la que alguien cae dentro del hoyo es porque ella misma se tira. Ve ahí a la persona y dice: bueno, no es el mejor, no llena mis expectativas, ni siquiera va a la iglesia, pero ahí va y se tira un clavado para entrar en el hoyo. Y suena trágico repetirlo, pero así es. ¿Cómo es la frase que utiliza mamá? Te lo dije. Te lo dije. Mira, la Biblia es clara. La Biblia ha puesto algunos parámetros para que la gente pueda vivir bien. Y si tú no me crees, ve conmigo a la Biblia. Busca el segundo libro de los Tesalonicenses, el capítulo 3. Perdón, es Timoteo, discúlpeme. Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Mira, cuando yo hablo estos temas con los muchachos ahí en la escuela, porque les doy la clase de axiología, la clase de moral bíblica, ellos dicen: pastor, pero tu clase no vale, ahí en mi boleta no aparece tu calificación. Bueno, con la nueva reforma educativa ya aparece la calificación. Y ellos ahora sí le ponen el empeño posible a la clase de Biblia. Lo que ellos dicen es que yo no quiero ser una persona religiosa, yo no quiero ir a la iglesia a darme golpes de pecho. Y yo les decía: mira, la Biblia no está promoviendo ninguna religión. La Biblia tiene dos objetivos bien claros para que sea aplicable en la vida de todas las personas. ¿Ya lo tienes? Ya no escucho a la Biblia sonar, a lo mejor ya es más digital. Dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de Timoteo. Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Estas palabras las escribe Pablo para ese muchacho que le seguía y que aprendía de él. Timoteo, dice la Biblia así: y que desde niño ya conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y luego el versículo 16 habla un poquito de las ventajas que tiene la Biblia al ser estudiada. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿cómo? En justicia. Y aquí está
la parte importante del texto que yo quiero que tú entiendas. ¿Con qué finalidad la Biblia contiene todas estas cosas? Con el fin de que cada hombre de Dios sea como enteramente, porque la Biblia utiliza esos absolutos, porque para Dios, Dios no hace porquerías, Dios no deja las cosas incompletas, Dios no es una persona indecisa. La Biblia dice que con la finalidad de que todo hombre esté enteramente como para hacer toda buena obra. Dos cosas que persigue la Biblia. La primera de ellas es que tú seas una persona educada. Y la segunda de ellas es que a ti todas las cosas te salgan como. ¿Me lo estoy inventando yo? No, y aquel que va a ser papá tiene que ser el mejor papá y se tiene que apoyar de la palabra de Dios. Aquel que es un estudiante debe apoyarse de la palabra de Dios para ser el mejor estudiante, para estar educado y para que todas las cosas que él haga y que él tenga le salgan bien. Ese es el único objetivo que persigue la Biblia. La Biblia no está interesada en que tú te golpees, en que tú hagas una procesión, en que tú cumplas un mandamiento. La Biblia está interesada en que tú seas como feliz. ¿O me estoy equivocando? La Biblia está diciendo que hay personas que son llevadas al pozo o porque las empujaron o porque ellas mismas se metieron ahí. Y aún a pesar de que todo el mundo les estuvo diciendo, y aún a pesar de que ella misma sabía los riesgos que corría, ahí mismo se fue a meter. Y la Biblia sí lo está diciendo. Los malvados caen presa ¿de qué? Del pecado, diríamos en un contexto más coloquial. ¿El tramposo? Ah, mira. ¿Viste que tiene relación? ¿Viste que todo comienza a girar en torno a personas que saben la verdad, pero que aún así quieren andar metidos, ¿dónde? En el pozo, en el hoyo. La Biblia nos anuncia algo muy, muy importante. En primer lugar, ya nos dijo cómo es que se llega al pozo. Una, o me tiraron o yo mismo me tiré. Ahora, el segundo objetivo de este tema es ¿qué significa? ¿Qué repercusiones tiene quedarse en el hoyo o en el pozo? ¿Qué repercusiones tiene? Mira, dijimos que una persona que está en el hoyo tiene 4 características. Estas 4 características van a hacer que nos alumbre el que repercute que una persona esté y quiera permanecer dentro de ese hoyo. La primera de ellas es que se siente como. Exactamente, una persona se siente incapaz estando en el hoyo. Entonces, si sabe que está en el hoyo y no hace nada por salir del hoyo, siempre será una persona incapaz. Una persona que ve sus condiciones, ve sus posibilidades, pero no abunda en lo absoluto en la fe. No sé si me estoy haciendo entender, pero la Biblia está diciendo que las cosas que el hombre hace o deja de hacer están todas relacionadas con la fe. Una persona que salió de la universidad, que tiene su título universitario y que quiere ir a buscar trabajo, sabe que en ningún lado le van a decir, ah, sí, pásale, ya te estábamos esperando. Tiene que comenzar a buscar y se tiene que parar en 1 y 1000 negocios para ver si le dan trabajo. Pero después del primero y del segundo intento, y en que no le dieron nada, en que le dijeron, bueno, pues tienes que tener 2 años de experiencia, pero él acaba de salir. Él tiene que seguir intentando, pero la gente que está en el pozo, la gente que quiere permanecer en esta condición, que se queda ahí, la Biblia dice que siempre va a ser una persona que se ve a sí misma como incapaz. 1, 2 intentos, dijo, esto no era para mí. Sigo en el negocio familiar, me subo a la combi, me subo al camión, hago cualquier otra cosa menos por lo que yo me esforcé todo este tiempo. Una persona que se queda en el hoyo es una persona que siempre se va a sentir como incapaz. Incapaz. Cuando mi papá
Cuando mi papá nos educaba, mi papá fue una persona que no conoció a su papá. Bueno, sabía quién era, pero no tenía una relación como cualquier otra persona. Una persona que tiene una amistad con su padre, una persona que va con su papá, que ve a su papá llegar a la casa, que da el gasto, todo eso que tiene una familia estable. Mi papá no tuvo nada de eso. Entonces, cuando él nos educaba a nosotros, hacía lo mismo que la mamá hizo con él. Cuando nos sentábamos a leer, que yo estaba aprendiendo a leer, me daba miedo que mi papá me enseñara. ¿Sabes por qué? Porque las palabras que utilizaba él es que eres un burro. Es que tú no puedes. Es que tú no aprendes. Y cuando yo llegué al bachilleres, cuando yo llegué a la preparatoria, hacía los apuntes, hacía todo y me iba bien, pero cuando me llegaba a ir mal en algo, yo decía, ay, es que estoy, o soy bien. Una maestra me dijo, ¿por qué tú te lo estás diciendo así? Y yo le decía, ¿qué cosa? ¿Qué dije? Y me dice, ¿cómo no te das cuenta de lo que acabas de decir? Y yo decía, es que como siempre me dijeron eso. Ahora, en automático yo me vuelvo a repetir que soy incapaz de hacer las cosas. Una persona que está en el hoyo y que se quiere quedar en el hoyo siempre se va a ver como incapaz. Ya en neutral, él va a decir, yo no puedo, yo no sirvo, yo no sé. Una persona que quiere estar en el hoyo o que se quiere quedar en el hoyo, la Biblia dice que va a ser siempre una persona inestable. Busca conmigo en la palabra de Dios, el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 8. Y tú te vas a dar cuenta ahí algo importante que la Biblia da. La Biblia describe a una persona que nunca va a lograr nada. Una persona ahí que siempre va a ser una persona envuelta en el fracaso. La Biblia ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 8, me va a decir que ahí hay una persona que está completamente metida en el fango y en lo más profundo de un hoyo. ¿Qué dice la Biblia? Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 1, versículo 8, dice así: el hombre ¿de qué? De doble ánimo es inconstante en todos sus fracasos, en todos sus caminos y fracasa. ¿Cómo es el inconstante? Es un fracasado. El inconstante hoy empieza a correr para adelgazar, pero los 3 días él dice, no, al fin que no estoy tan gordo. El inconstante empieza a hacer la dieta y no, al fin que las cosas están bien caras. Y al final todos los proyectos que él le echó a andar, ¿cómo terminaron? Incompletos. El inconstante, dice la Biblia, es una persona que es inestable. Hoy dice sí, mañana dice no. Es una persona que da problemas todo el tiempo en la carretera. No sabe si va a ir a la derecha, no sabe si va a ir a la izquierda y por lo tanto no prende la intermitente. Y da problema. Una persona así, una persona que es inestable o inconstante, dice la Biblia, una persona que tiene doble ánimo, siempre va a hacer las cosas y las va a dejar por la mitad. En pocas palabras, un inconstante, una persona que es inestable, es una persona que siempre se queda, ¿cómo? Medio creyendo. ¿Cómo dije? Medio hace, medio cree, medio dice. Siempre va a quedar, ¿dónde? La mitad. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis a la iglesia, ¿a cuál iglesia? A la de la Odisea. ¿Cómo le dice? Por ser ¿qué cosa? Tibia. ¿Yo qué cosa? Te vomitaré. Ah, mira.
Mira, para que tú veas, una persona que se quiere quedar en el hoyo es incapaz, es inestable, dice la Biblia, se siente como sucia. En los evangelios de una mujer que se llamaba María, María de Magdala. Yo creo que has leído la historia también en el espíritu de profecía y sabes que esa mujer, aunque no era una prostituta, vivía como en adulterio. Y la Biblia describe cuando Jesús es llevado a ser juez sobre esa situación. La Biblia dice que todo el mundo quería apedrearla. Llevaron a la mujer y le dijeron: Jesús, aquí encontramos una mujer en el mismo acto del adulterio. Y la ley de nuestro padre Moisés, ¿qué nos dice? Que debemos apedrearla. ¿Qué nos recomiendas hacer, Jesús? La Biblia dice que la pregunta que se le hizo a él fue para ponerlo a él en una trampa. Y dice la Biblia que Jesús no dijo absolutamente nada, simplemente se sentó y escribió el pecado de ellos con ella durante todo este tiempo. Pues el espíritu de profecía dice que cuando era muy jovencita ella, el mismo líder espiritual la convenció de estar con él. Y luego de manchar su reputación y luego de hacerle el comentario a los demás, ella se sentía tan sucia, pero tan sucia que decía: bueno, pues ya aquí todo el mundo me conoce. Ya todo el mundo sabe quién soy yo. Y aunque no me gusta estar aquí y hacer lo que hago, pues me toca seguir con lo mismo. Y con lo mismo. Y con lo mismo. Una persona que está en el pozo siempre se siente como sucia. Pero no hace nada para lavarse. Dice él: así soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo. Así dice la Biblia. Ella sí se sentía sucia y en vez de salir de esa vida de pecado, la Biblia dice que ella se metía cada vez más y más en ella. La gente, el contexto, la misma reputación que ella ya se había hecho, la tenía sumida a ella misma en un hoyo donde ella se sentía sucia. Y dice la Biblia que la última cosa que tienen las personas que viven en el hoyo es falta de ¿qué cosa? De visión. No ven una esperanza. No ven. El que vive en el alcoholismo dice: soy alcohólico y voy a morir como alcohólico. Yo fumo y así mismo. No ven una salida, no ven una visión, no ven nada más allá. Pero mira qué tan horrible es el hoyo que hasta los mismos demonios no quieren estar en ese lugar. Busca conmigo San Lucas capítulo 8, versículo 31. Esta es la historia en la que Jesús va a liberar a un endemoniado que vive en Gadar. ¿Te acuerdas de la historia? La Biblia dice que el hombre o los demonios, al ver a Jesús, comenzaron a revolcarse por el piso y hablar con Jesús diciéndole: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Y después de una fuerte negociación en que Jesús iba a hacer algo con los demonios, esto es lo que ellos contestan. Es el capítulo 8 de Lucas, San Lucas capítulo 8, versículo número 31. ¿Ya lo tienen? ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Lucas capítulo 8, versículo 31 dice de la siguiente manera: y le rogaban que no los mandase ¿a dónde? Al abismo. ¿Y no un abismo es lo mismo que un hoyo? Sí. ¿Cómo le rogaban? Le rogaban ellos que no los enviase ¿a dónde? Al hoyo. Mejor envíanos a los cerdos, Señor. ¿Qué tienes contra nosotros? El hoyo es lo peor que nos puede pasar. Mira, los demonios mismos ven la condición de un hoyo como algo que ellos ni siquiera quieren tener. Dice la Biblia en este capítulo que ellos le rogaban a Jesús que no los enviase ¿para dónde? Para el hoyo. Si los demonios no toleran esta situación, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú sí dices: bueno, lo conocí, golpeador, me quedo con un esposo golpeador, y no quieres salir del hoyo? Y no quieres poner un plan a echar para que esto mejore, para que esto cambie o para que esto comience a tener un fruto mejor. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo
34, versículo 7, de la siguiente manera. Mira lo que significa quedarse en el hoyo, además. 34, versículo 7. Mira lo que hace Dios. Cuando una persona está en el hoyo y quiere salir del hoyo, hace algo Dios maravilloso. Dice así, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios hace misericordia con cuántos que quieren salir del pozo. ¿Con cuántas generaciones? ¿Con cuántas? No. ¿Con cuántas? Lee desde el principio, que guarda misericordia a ¿cuántos? A millares. Mira, los de la cuarta generación es porque no han querido salir de ¿dónde? 1, 2, 3, 4 no han querido salir de ahí, y Dios quiere hacerle misericordia a todos cuando salgan de este abismo, cuando salgan de este pozo. Mira lo que sigue. Por favor, ¿me ayudas con la diapositiva? La Biblia está describiendo una condición con la cual el hombre ha nacido. Uno, Dios no lo ha creado para vivir ¿dónde? ¿Quiénes son los que viven en un hoyo? ¿Tú has visto en la naturaleza? Dime quiénes viven en hoyo. El topo, la rata, ¿qué más? La serpiente, los gusanos, las lombrices, ¿qué más? ¿Qué más vive en un hoyo? Los conejos. ¿Y cuántos hijos tienen, verdad? Mira, la Biblia está diciendo que Dios, cuando creó al hombre, nunca lo miró, nunca vaticinó su vida de él viviendo en un hoyo. Jamás. El libro de Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 8, dice: mas los que esperan en Jehová recobrarán, ¿qué cosa? Volarán como ¿quiénes? Ah, mira. ¿Dónde te está viendo el Señor? ¿En el hoyo o dónde? En el cielo. Pero nos gusta vivir en el hoyo. Dice la Biblia que el hombre creado por Dios no fue para que viviera en un abismo, no fue para que viviera en un hoyo. La Biblia está diciendo que los que esperan en Jehová recobrarán nuevas fuerzas. Aquí la Biblia nos está dando algo para entender. Si tú estás en el hoyo, no esperes salir del hoyo por ti mismo. Es Dios quien te tiene que salvar. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer para que esto suceda. Y esto es lo que nos dice la siguiente diapositiva. Hoy quiero que tú te vayas a tu casa con el método de las 3 C para salir del hoyo. El método de las 3 C dice así. Ve conmigo a Salmos capítulo 40, versículo 1. Dice la Biblia: pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. El método de las 3 C es bien fácil, es bien sencillo. La primera C es cálmate. ¿Cómo dije? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado? Cálmate, cálmate, estás en el hoyo, sí, pero lo primero que tienes que hacer es calmarte. Calmarte, ese es cuando una persona está desesperado y está en el hoyo y busca, él no se ha dado cuenta que dijo Dios que los que esperen en él recobrarán nuevas fuerzas. O sea, si van a poder salir del hoyo es porque Dios los va a sacar de ese. No, pero este está desesperado y quiere mirar y quiere subir, pero cada vez que sube se hunde más. La primera cosa que tienes que hacer para salir del hoyo, dice la Biblia, es calmarte. Pacientemente, dijo él. Tranquilo, pacientemente, dijo él. La segunda C que nos ayuda a salir del hoyo es, ¿cómo? Clama. ¿Verdad que clamar no es lo mismo que orar? No, clamar nunca va a ser lo mismo. Dice el capítulo 36, el versículo 17 de Salmo: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas
sus angustias. Mira, cuando una persona ora, dice, Padre nuestro, que se haga y te pido y aquello, amén. Pero cuando una persona clama de verdad, la Biblia no dice que tiene 3 momentos de oración, sino constantemente. El clamar es como ese niño berrinchudo en las tiendas de autoservicio, donde está ahí y cómprame y cómprame y cómprame. Y tú desesperado queriendo ya callar al niño. Así es el clamor. Ir a donde está el Señor e insistirle, llorarle, gritarle, clamarle. Esa es la palabra. Dice la Biblia que el segundo paso para salir del hoyo es clamar a Jehová. ¿Con qué certeza? Sabiendo que los justos que claman a Dios son escuchados y Dios les quita sus angustias. La última C que nos ayuda a salir del hoyo es, ¿cómo? Camina. Camina, esa es la última C que la Biblia nos da. Mira, cuando el pueblo de Israel estaba en el Sinaí y recibe las tablas de piedra por parte de Dios, Dios le dice al pueblo, ya muchos días has estado ¿dónde? Aquí. Es necesario que comiences a andar. Y mira, hay gente que ya cuando salió del hoyo, cuando ya salió de esa situación tan terrible, ¿sabes qué hace? Se para ahí a un ladito del hoyo para ver cómo están los que todavía están ahí abajo, para enterarse de cómo están los que siguen en el hoyo. Cuando una persona sale del hoyo y no anda, se queda ahí cerquita del hoyo, tiene más posibilidades de regresar al hoyo. Ya me curé yo de esta enfermedad, pero sigo tomando, pero sigo haciendo, pero sigo comiendo. Ya el Señor me previno de una diabetes, ya el Señor me previno de tantas cosas, pero yo sigo y yo sigo y yo sigo. El Señor te está diciendo a ti, anda. Ya muchos días estuviste ¿dónde? En el hoyo. Ahora que saliste, comienza a andar. Sepárate de él. Sepárate. Yo quiero terminar diciéndote a ti, mi hermano, que si hay una única posibilidad de salir del hoyo es gracias a Dios. Y por esa razón debemos tener siempre agradecimiento a Dios. Porque para que nosotros saliéramos del hoyo, Él, el mismo Dios de paz, tuvo que entrar a un hoyo durante 3 días. Para luego salir de él, tú y yo podamos gozar de la bendición más grande que es en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Yo quiero que te pongas en pie. Yo quiero que le digas de todo tu corazón al Señor, Señor, sácame del hoyo. Quiero continuar una vida feliz. Quiero aprender a vivir como lo hace Cristo Jesús. En el mundo, aflicción tendríamos, pero en Jesús siempre tendríamos, ¿qué cosa? Paz. Vamos a orar, mi hermano. Cariñoso Dios y amante Padre Celestial, te damos a ti las gracias. Gracias, Señor, porque aunque Satanás constantemente, Señor, está tratando de llevarnos al pozo de la desesperación, ahí donde las finanzas se han terminado, ahí donde la salud, Señor, se ha denigrado de tal manera que lo único que encuentro es dolor y sufrimiento. Papito, Satanás se ha empeñado porque nuestra familia se desmorone, se rompa por cachos, Señor, y cada uno de nosotros nos sintamos incapaces, nos sintamos sucios, Señor, nos sintamos sin visión, queriendo hacer las cosas sin poder hacerlas. Por favor, querido Padre, hoy sabemos que en la providencia divina, el mismo Dios de paz entró a un hoyo para que nosotros saliéramos del que estamos y hallásemos vida eterna en Cristo Jesús. Papito querido, si hay un motivo de darte gracias ahora que termina la recta final de este año, hoy 1 de diciembre, Señor, en el que el año ya se fue, ya se está yendo, Señor, queremos a ti gratificarte, darte toda honra y gloria, Señor, porque aunque estuvimos en el hoyo, hoy podemos decir que nuestro Dios nos ha sacado. Nos ha dado recursos, nos ha dado herramientas, nos ha dado la palabra de Dios para seguir adelante, para vivir como es debido, Señor, conforme al corazón de nuestro Dios. Papito, aquí está una iglesia en pie. Yo no los conozco como tú los conoces. Y sabes, Señor, cuáles son las situaciones por las que ellos han pasado. Quizá algunos dijeron,
¿Para qué agradecer a Dios si vivo de esta manera? Pero hoy, Señor, no podrán regresar a casa de la misma manera. Tendrán que vivir, Señor, creyendo en la palabra de Dios, suplicándole, clamándole, Señor, para que sea Él quien los saque de ese abismo. El abismo es malo, Señor. El abismo ni los demonios quieren entrar. Ayúdanos, por favor. Bendícenos, Señor, y te damos las gracias, porque nuestra vida va de victoria en victoria, porque le hemos creído a Jesús. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.